en su Biblia a Hechos capítulo 16, versículo 11 al 40. Paulito, ¿podemos ir alistando la imagen del mapa, por favor? Muchas gracias. Hechos capítulo 16, versículo del 11 al 40. Aquellos que les gusta tomar nota, el título de esta enseñanza es La providencia de Dios en el establecimiento de la iglesia en Europa. La providencia de Dios en el establecimiento de la iglesia en Europa. Recordemos entonces que el Señor ha permitido que esta nueva generación, este reino glorioso, avance a través de todos los confines de la tierra, iniciando por Jerusalén, por Judea, por Samaria y por los demás lugares de la tierra. Y para ello ha provisto discípulos, hombres, siervos, pecadores redimidos por gracia, para llevar este evangelio por todos los rincones. Ya vimos el primer viaje misionero de Pablo, un viaje que tenía como propósito, y recuerde muy bien esto, confirmar, afirmar las iglesias que habían sido establecidas. Porque una labor evangelística no solo consiste en predicar el evangelio, sino en establecer iglesias locales en estos lugares donde se predica el evangelio. Pero una vez se establecen iglesias, es necesario establecer ancianos. Ancianos es sinónimo de pastor, para cuidar e instruir a este pueblo. Pero es necesario que este pueblo sea discípulos, pero que se encarguen de hacer más y más discípulos y a enseñarle a estos discípulos que hagan más discípulos. De esa forma, el reino de Dios sigue avanzando. Vimos la multiforme gracia de Dios en el avance del reino. Una multiforme gracia que operó aún en el desacuerdo que existió entre Pablo y Bernabé. Una gracia que permitió que la iglesia siguiera avanzando con poder. En este segundo viaje misionero, entonces tenemos a nuestros hermanos que parten de Antioquía. Recordemos que hay dos rumbos que toman nuestros hermanos: Bernabé con Juan Marcos y Pablo con Silas. Pero recuerden que este grupo misionero fue avanzando y fue creciendo, pasó por Derbe, llegó a Listra, y Pablo y Silas encontraron un nuevo siervo que se unió a este grupo misionero. ¿Recuerdan cómo se llama? Timoteo. Muy bien. Luego, en esta situación, Timoteo era hijo de madre judía, abuela judía y papá gentil, griego. Por eso, para que la multiforme gracia de Dios operara en un momento cultural específico, Timoteo es circuncidado para que por la multiforme gracia de Dios pueda predicar eficazmente no solo a los gentiles, sino también a los judíos. Y siguen avanzando de Listra, siguen avanzando, y recuerdan que luego llegan a este hermoso lugar donde se une otro miembro al grupo. ¿Recuerdan quién? En Troas, Lucas, el médico amado, quien se une a este grupo misionero. Y Pablo quería ir, pero la multiforme gracia de Dios lo movió a otro lugar, a Macedonia. ¿Lo recuerdan? Entonces, parten a Macedonia, y hoy vamos a viajar a un lugar específico llamado Filipos. Filipos es donde habitan los filipenses, aquellos a quienes Él les escribió la carta de Filipenses. Y si hemos leído la carta de Filipenses que Pablo escribió mientras estaba preso,
podemos recordar la forma en la que Pablo describió a los filipenses. Les tenía un amor tan especial que vale la pena que prestemos mucha atención entonces a lo que pasó en Filipos. Vamos a empezar a leer entonces el versículo 11 y vamos a ir conectando con el texto describe. Zarpando pues, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí, ¿a dónde? A Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos era una colonia romana regulada y regida por los parámetros romanos. En este lugar se establecía que una persona no podía ser llevada a un castigo, un azote o a la muerte sin un juicio legítimo. Y esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a seguir leyendo. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta. Ese salimos está incluyendo ¿a quién? Lucas. ¿Quiénes salieron entonces? Timoteo, Lucas, Pablo y Silas. ¡Qué gran grupo misionero! 4 varones del Señor. Y en el día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En esta primera parte vemos el llamamiento eficaz que Dios hace a Lidia, versículo 11 al 15. ¿Qué observamos acá? Nota que Pablo tenía por costumbre dirigirse primero a las sinagogas. En los requisitos propios del pueblo judío, para que una sinagoga fuera establecida en un lugar, debían existir 10 hombres cabeza de hogar para poder constituir una sinagoga. Y de acuerdo a lo que nos están mostrando en Filipos, no había sinagoga. Quiere decir que la población judía estaba reducida notablemente en este lugar. No habían 10 hombres cabeza de hogar en aquella región, por eso no había una sinagoga. Indica naturalmente el tiempo de persecución que estaban afrontando los judíos al de estar siendo dispersados por todos los lugares. Los romanos tenían un trato favorable para con los gentiles, pero eran bastante duros con los judíos. Esto puede mostrar que muchos hombres habían tenido que ir muy seguramente por causa de su linaje. Así que unas mujeres se reunían en día de reposo fuera de la ciudad. ¿Por qué fuera? Los romanos eran condescendientes con aquellas personas que profesaban otra fe o otra religión. Entonces les permitían adorar a otros dioses, pero fuera de los lugares principales de sus centros de adoración. Recuerden que vimos en líneas anteriores que habían 3 tipos de personas que participaban de la vida judía o de la religión judía. El primero, los judíos puros. Los que habían nacido judíos, adoctrinados en todas las costumbres y prácticas judías. Los prosélitos gentiles que se convertían al judaísmo y los hombres piadosos. Estos piadosos o devotos de Dios eran gentiles que adoraban al Dios de Israel, pero no eran ni prosélitos ni judíos, pero tampoco eran cristianos. Eran personas que adoraban al Dios de Israel, creían
en el Dios de Israel. Querían obedecer al Dios de Israel, pero no eran salvos. Porque la salvación, como nos lo muestra todo este viaje misionero, es ¿por qué? Por la fe y nada más que la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que dio su vida para salvar a un pueblo pecador. Y vamos a ver en esta historia cómo la providencia de Dios establece la iglesia en Europa. ¿Qué es lo que Dios hace para dejar una iglesia plantada en aquel lugar? Recordemos qué es la providencia de Dios. La doctrina de la providencia enseña que Dios cuida, sustenta y guía el acontecer de todas las cosas para bien de su pueblo. La providencia de Dios nos enseña los medios que Dios utiliza para lograr sus fines. Dios soberanamente ha predestinado la salvación de un pueblo y providencialmente usa todas las circunstancias para salvar a esos que ha predestinado. Y cuando la iglesia entiende la providencia de Dios, caminamos entendiendo que Él cuida, sustenta y guía todo lo que pasa, todos los acontecimientos, para bien de su pueblo. Mi hermano, esto ya podría mandarnos felices para la casa. Tenemos un Dios que cuida, que guía y sustenta todos los acontecimientos de nuestra vida para bien nuestro, para salvación y para santificación. Si a usted lo enviaran tal vez a un lugar para fundar una empresa, imagínese esto, una multinacional lo contrata como gerente y le comisiona a viajar a algún lugar de Europa para construir una empresa que permanezca en el tiempo. ¿Cuál sería el perfil que usted buscaría para aquellos colaboradores que utilizaría en su equipo? Muy seguramente buscaría personas con muy buenos estudios y excelente preparación. Preferiblemente muy bien presentados para que generen una apariencia agradable a aquel lugar donde van a estar. Pues si vamos a hablarle a unos monos apuestos de ojos verdes, pues muy seguramente buscaríamos un perfil que no sea muy desagradable a una cultura tan particular. Escogería personas muy hábiles seguramente para hablar, de contextos familiares bastante respetables para que ganen y gocen respeto del pueblo al cual le van a enseñar. Pero usted escogería lo vil y lo menospreciado de aquella ciudad para levantar su empresa. ¿Pondrían las finanzas a alguien que tenga antecedentes delictivos? ¿Escogería como tesorero a alguien que estuvo en la cárcel por robar? ¿Colocaría como director de mercadeo a alguien que es tímido y le cuesta hablar? Pero cuando miramos el Señor en la providencial elección que hace de sus siervos, ninguno parece calificar ni siquiera para lavar baños. Escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de la época. Y vamos a ver entonces cuáles son las personas que el Señor escoge para establecer su iglesia en Europa. La primera iglesia en Filipos. Recordemos que el Evangelio de alguna forma ya había llegado a Europa desde Pentecostés. En ese momento muchos fueron dispersados y llegaron a lugares de Europa, pero no había una iglesia establecida. Y estamos viendo el establecimiento entonces en Filipos.
llega el momento de escoger, de redimir a la primera persona que participaría de esta labor misionera. Están hablando con las mujeres, están sentados y dice el texto en el versículo 14 que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. No era creyente, está en la tercera categoría, una mujer piadosa que adoraba a Dios, al Dios de Israel, y quería practicar varias cosas concernientes al pueblo de Israel. Y dice que esta mujer se dedicaba ¿a qué? Era vendedora de púrpura, era comerciante, eran telas usadas por la realeza de muy alto valor. Lidia era una mujer muy, pero muy rica. Pero ustedes notan que en este grupo de oración no había hombres. Eran solo mujeres las que estaban reunidas. Y vamos a ver que cuando Lidia invita a los apóstoles a su casa, no hay ningún referente masculino de autoridad en su hogar. Es decir, acá tenemos el claro reflejo del movimiento femenino liberal. Una mujer emprendedora, empoderada, con mucho dinero, sin necesidad de un esposo, pero socialmente despreciada por el pueblo del cual quería hacer parte. Porque su liberalidad, su poder adquisitivo y la no dependencia de un varón la hacía no ser grata para las prácticas y la concepción familiar del pueblo de Israel. Pero ¿qué hace Dios? Es experto en tomar a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de la época. Ella está oyendo porque, como enseña Romanos, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Pero por el oír qué? La palabra de Dios. Pablo, Silas, Lucas y Timoteo no estaban dando un curso de empoderamiento femenino. Estaban instruyendo en el evangelio. Y esta mujer oyó el evangelio. Pero ¿cuándo lo oyó? ¿Qué hizo el Señor? Abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, para que esta mujer pudiera creer lo que Pablo estaba enseñando, ¿qué tuvo que hacer Dios? Abrir el corazón. Esta es la hermosa doctrina del llamamiento eficaz. Mis hermanos, Dios ha predestinado salvar a un pueblo. Y Él irá donde tenga que ir para traer a vida a uno de sus elegidos. Y fue hasta Filipos para cambiar la cosmovisión feminista mediante el evangelio y recuperar el rol adecuado de esta mujer en los términos bíblicos. Pero, ¿cómo lo hizo Pablo? ¿Qué haces tú, Lidia, vendiendo púrpuras? ¿Qué haces caminando en este mundo sin un esposo que te gobierne? Mis hermanos, las labores misioneras no están llamadas a cambiar la cultura. Las labores misioneras están llamadas a presentar el evangelio para que el evangelio cambie la cultura, transforme toda cosmovisión, toda filosofía, toda ideología humana caiga rendida a los pies de Cristo. Nadie puede creer a menos que Dios abra su corazón
ilumine su entendimiento, como lo enseña Lucas en el capítulo 24. Es Él quien abre el entendimiento para que el hombre pueda creer. De lo contrario, nadie responderá favorablemente al Evangelio. En este párrafo entonces vemos que Dios dispuso los medios. ¿Cuáles medios? El Evangelio. ¿En dónde? En Filipos. ¿Pero qué hizo Dios? Sopló vida en esta mujer. Fue abierto su entendimiento, creyó el Evangelio que Pablo estaba predicando. ¿Y qué hizo? Fue bautizada. Qué hermoso ver cómo crecía la iglesia en este tiempo. Notan lo que pasó con Cornelio y su familia. Nota con lo que ha sucedido en Hechos una y otra vez. Cuando alguien creía por la obra de Dios, ¿qué pasaba inmediatamente? Se bautizaban. Esta mujer tenía mucho dinero, pero le faltaba lo más importante: tener vida eterna. Y la pudo encontrar en Cristo Jesús. Dios, en su providencia, movió a Pablo en una dirección contraria a la que él quería, para salvar a esta mujer que, según los términos de este mundo, lo tenía todo. Según el pueblo del cual quería ser parte, no valía nada. Pero a los ojos de Dios era muy amada desde antes de la fundación del mundo. Y fue salva mediante el Evangelio, gracias al llamamiento eficaz. ¿Y pudo resistirse Lidia? No, porque cuando Dios llama eficazmente a alguien, esa gracia es irresistible. Las personas pueden resistir el llamamiento general, pero no el llamamiento particular. Cuando Dios sopla vida en un corazón, nadie puede resistirlo. ¿Y qué sucedió en esta mujer? Se bautizó, porque ahora quería hacer pública su fe. Pues ahora quería que todos supieran que su amado ahora se llamaba Cristo Jesús. Pero dice también que fue bautizada ¿quién? Su familia. Qué hermoso esto, mis hermanos. ¿Nota usted la influencia que tenía esta mujer en su hogar? Que su familia también creyó y fue bautizada. Y les rogó que por favor se quedaran en la casa de ella si consideraban que era fiel al Señor. ¿Qué cantidad de significado tienen estas palabras? ¿Qué les está diciendo, equipo misionero? Si mi profesión de fe, según el juicio de ustedes, es digna, es fiel, por favor entren a mi casa, pasen y compartan la mesa conmigo. ¿Y qué hizo este equipo misionero? Corroboró que esta profesión de fe era sincera. Así que la iglesia de Filipos empieza a ser establecida a través de ¿qué? De una familia que creyó. Organizó todo para que estuviera ahí Lidia, para que escuchara el Evangelio, para que lo creyera y ella y su familia fueran bautizados. Es así como empiezan las iglesias. Y cuánto rogamos que el Señor nos conceda muchas familias en diferentes lugares donde podamos empezar labores misioneras para que muchos crean y sean salvos. Así que el primer grupo está conformado por una mujer con una cosmovisión bastante alejada de la cosmovisión bíblica, pero fue despreciada por su cosmovisión, fue amada para salvación.
El Evangelio no desprecia a ninguna persona por su cosmovisión, pero siempre transforma la cosmovisión de todo aquel que trae a él. Luego aparece otro miembro de esta iglesia en Europa. Vamos al versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Esta muchacha en el griego es una jovencita, casi niña. Y esta jovencita tenía un espíritu de adivinación. Estaba bajo el poder de las tinieblas, la cual daba gran ganancia a sus amos. Recuerden que la adivinación tenía mucho valor no solo en el primer siglo, sino en los tiempos de los reyes. Recuerden que aún el mismo Saúl quiso visitar una vidente o pitonisa. En este sentido, esta jovencita de muy corta edad servía bajo la influencia de las tinieblas, ganando dinero para sus amos. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Lucas, Timoteos y Silas. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Cómo? ¿Satanás alabando a los siervos de Dios? ¿Satanás profiriendo verdad? Sí. Pero noten lo que hace un hombre con discernimiento. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta jovencita entonces estaba bajo la influencia de un espíritu inmundo. Era esclava no solo de las tinieblas, sino de hombres que la usaban como un objeto de lucro. Qué penosa condición la de esta mujer. Pero ¿qué hace Dios a través de Pablo? La libera de su esclavitud. ¿Cómo podemos decir que la Biblia es machista si en este corto texto ya hemos visto dos mujeres que recuperaron su dignidad en medio de una sociedad perversa gracias al Evangelio? Si algo hace el Evangelio, es recuperar la verdadera dignidad de toda mujer. Pero ¿qué pasa acá? ¿No estaba diciendo este espíritu algo cierto? Estos hombres eran siervos del Dios Altísimo y estaban anunciando el camino de la salvación. Varios días estaban repitiendo en medio de la audiencia, pero Pablo se molestó. ¿Por qué se molestó? Porque Pablo discernió que este espíritu inmundo lo que quería interferir era con la predicación del Evangelio e impedir que las personas escucharan el Evangelio y pensaran que tenían comunión con esta mujer y con su influencia demoníaca. Para un creyente sin discernimiento e inmadurez, esto se convertiría: ay, Señor, gracias porque hasta nuestros enemigos nos elogian y nos aplauden. Mis hermanos, cuando Satanás ataca con la adulación a los siervos de Dios, no lo hace para darles reconocimiento, lo hace para buscar su caída y para distorsionar el mensaje que predican. No todo el que confiese con sus labios decir amar a Dios, realmente lo ama. No nos engañemos con las profesiones verbales de las personas, pues hasta Satanás cree quién es Dios y sabe de su poder. Tiemblan, dice las tinieblas. No es que una persona diga amar a Dios,
que muchos con sus labios dicen amarlos, pero sus corazones están totalmente alejados de Él. Pero ¿qué hizo el Señor? Salvó a esta mujer, la libró del poder de las tinieblas. ¿Para qué? Para seguir estableciendo su iglesia. ¿Ahora quién escogió? ¿Una esclava? ¿Ex bruja? ¿Para su iglesia? ¿Nota usted, hermano, que la iglesia no es un museo de santos y personas dignas de admiración, sino un hospital de pecadores que separados de Cristo nada son? Tú y yo somos esclavos sin Cristo. Y si somos libres de las tinieblas, es gracias a Cristo. ¿Y qué hace Pablo? ¿Recuerdan lo que Marcos enseñó en el capítulo 16? Que sus discípulos, ¿qué harían? Expulsarían demonios. No serían lastimados por el veneno de serpientes ni de escorpiones. ¿Nota usted que el final de Marcos se cumple plenamente en todo el proceso misionero de Pablo? Esto corrobora que Pablo es apóstol y pudo ejercer con autoridad lo mismo que los otros apóstoles, y que el final de Marcos apuntaba a la autoridad que fue conferida a los apóstoles. No como muchos quieren utilizar este pasaje para decir que como Pablo expulsó demonios, también podemos hacerlo. Y por eso tenemos entonces pastores que han muerto porque los ha picado una serpiente venenosa y dicen, pues como Pablo no murió, yo tampoco moriré, y a los 5 minutos mueren. Porque esto era para los apóstoles. Ahora, la iglesia puede liberar a una persona endemoniada, sí, trayendo al apóstol, al pastor, predicando el evangelio. Cuando el evangelio es predicado, cualquier esclavo de las tinieblas podrá ser liberado por la obra del Espíritu Santo. Por eso ni los exorcismos, ni los supuestos shows de liberación demoníaca tienen un sustento bíblico. Es un espectáculo que no tiene ningún fundamento, porque lo que hace libre a una persona no es su nombre, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Va creciendo la iglesia. Pero ¿qué sucede mientras la iglesia avanza y el evangelio predicado sigue avanzándolo? Todos se pusieron muy felices por la conversión de esta mujer, de esta esclava que ahora ha sido liberada. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, en un término más cuyabro, viendo que se les vino abajo el negocio, el chuzo se quedó sin la persona principal para funcionar, ¿se llenaron de qué? De enojo, y prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué identidad y qué sentido de patria tenían estos hombres? (22) Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Cómo? ¿El mismo pueblo que estaba maravillado por la liberación de esta mujer que era esclava? Ahora se reúne, ¿para qué? ¿Para aplaudirlos? No, contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas.
después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta es la respuesta que muchos dan al Evangelio. Unos creen para salvación y otros lo desprecian. Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Silas? Siguieron las pisadas de su maestro. Guardaron silencio. No trataron de defenderse. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en la providencia de Dios. En todos los medios y los acontecimientos que Dios dispone para bien de su pueblo. Este grupo misionero entendía que aún el sufrimiento era un medio provisto de Dios, por Dios, para la extensión de su reino. Y no dice que recibieron cualquier golpiza, una muy fuerte, y luego los echaron a la cárcel. Y aparece un nuevo personaje. ¿Quién? El carcelero. Mis hermanos, la labor misionera no es sencilla. Muchas veces no traerá la paga deseada, sino un gran sufrimiento. Pero el misionero tendrá que estar preparado para comprender que Dios provee todos los acontecimientos para la gloria de Él y para la salvación de los hombres. Hace poco leía el testimonio de una misionera que desde muy temprana edad rogó al Señor le permitiera servirle en las misiones. Estudió medicina, viajó a África y en medio de un conflicto armado, dolorosa, triste y amargamente, esta joven misionera fue abusada por un grupo militar. Y ella cayó de rodillas y lloraba diciéndole: Señor, ¿tú por qué permitiste esto? ¿Te has olvidado de mí? Y dice esta mujer mientras escribe su diario que su corazón inmediatamente sintió como si la voz de Dios le dijera: ¿acaso tú no pediste ser un instrumento mío? No dudes, pues estoy utilizando tu cuerpo como mi instrumento, y tu sufrimiento está siendo de gran utilidad, aunque no lo puedas entender, para bien y extensión de mi reino. Esta mujer posteriormente se convirtió en una pieza fundamental en la restauración y en la conversión de mujeres que fueron abusadas en medio del conflicto armado. ¿Dios falló en su cuidado? No. Dios utilizó providencialmente todas sus circunstancias para bien de muchas. Y esto es difícil de entender para nuestra mente, pero solo es posible descansar cuando entendemos que Dios es soberano y usa todas las circunstancias para bien de sus propósitos. Entonces, estos hombres de Dios fueron arrojados a la cárcel. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantando himnos a Dios. Pues mis hermanos, ¿qué más puede hacer un hombre con sus pies amarrados en un cepo sin poderse mover? Pero ¿nota usted la forma como asumieron el sufrimiento? ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos ayude a afrontar con gozo el sufrimiento, con himnos, cánticos espirituales y oración?
no se quejaron. No le dijeron, pero Dios, ¿así nos pagas por servirte? ¿Cómo es que permitiste que fuéramos azotados y lo único que hemos hecho es predicar tu nombre? ¿Se le parece a alguno de los reclamos que a veces hace? Pero ¿cómo es que has dejado que la enfermedad toque mi vida si soy tan buena gente? ¿Cómo has permitido que me echen de mi trabajo? ¿Cómo has permitido que experimente este revés económico? ¿Cómo has permitido que me maltraten? Si lo único que he hecho es servirte. Ellos no hicieron este reclamo. ¿Por qué? Porque confiaban en la providencia de Dios, en que todo acontecimiento es dirigido y gobernado por Dios para la extensión de su reino, pero para bien de su pueblo. Entonces, mire lo que dice. A medianoche estaban orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. En el griego, este oír significa oían atentamente. Es decir, no estaban molestos por lo que estos hombres estaban haciendo. Estaban escuchando sorprendidos a dos hombres que habían sido golpeados casi hasta la muerte por hacer algo bueno, hablar de un tal Jesucristo. ¿Se imagina la imagen de estos presos al ver sus cuerpos sangrando y alabando a Dios con alegría? ¡Wow! Gracias, Dios, por mis heridas. Gracias, Dios, por mi sufrimiento. Gracias por las pruebas, gracias por el fuego, gracias por el dolor. ¿Cuánto necesitamos aprender de nuestros hermanos de antaño? Y los presos estaban entonces escuchando atentamente y de repente vino un terremoto. No, venga, ser misionero no es nada fácil. Golpeado hasta la muerte, tirado a la cárcel y un terremoto. ¿Pero qué hicieron ellos? Se quejaron. Veamos qué pasa. Fue tan fuerte este terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían. Los que vivimos en esta región sabemos muy bien esto que quiere decir. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se imagina ese movimiento? 27. Despertando al carcelero. ¿Qué pasó con el carcelero? Estaba ¿qué? Dormido. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este hombre sabía que si sus presos se escapaban, la paga de su error era la muerte. Y no una muerte cualquiera, acompañada de mucho sufrimiento. Un sufrimiento muy similar al que había acabado de experimentar Pablo y Silas. ¿Se imaginan cuán terrible fue ese sufrimiento que un hombre común prefería quitarse la vida que experimentarlo? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La providencia de Dios, usando un terremoto para salvar a un carcelero con ideaciones suicidas. ¡Qué pueblo! Una mujer con un rol femenino distorsionado, con mucho dinero, pero sin lo más importante, salvación.
una mujer esclava de las tinieblas, bruja, como dirían algunos, pitonisa, como dirían en otro contexto, bajo la esclavitud de las tinieblas. Dios la miró con amor y la salvó mediante el Evangelio. Y ahora toma un carcelero con ideaciones suicidas y lo salva. Qué enorme gracia muestra Dios para con los pecadores. Permitir un terremoto, permitir el sufrimiento de sus siervos para salvar a uno. Y qué importante es que un misionero entienda esto. Pues si nuestros sufrimientos y nuestras tribulaciones son útiles para que al menos una persona se salve, bienvenidas sean. Bienvenidas sean. ¿Por qué no le dijeron levántate? Como hizo Pedro en otras ocasiones cuando algunos hombres se postraron. Pues Pablo y Silas discernieron que este hombre no se había postrado para adorarlos. Se había postrado desesperado para pedir que les enseñaran cómo ser salvo. ¿Y por qué les diría esto? Porque este hombre inmediatamente relacionó que estos hechos tenían que ver con ese Dios del cual ellos hablaban y al cual estaban adorando. ¿Y qué les dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué pasó acá? Este texto a veces es muy malentendido. Pues muchas personas suelen recitar este pasaje y decir: Señor, si yo he creído, tú has prometido que toda mi casa será salva. Eso no es lo que quiere decir ese pasaje. Permítame analizarlo de una forma sencilla. ¿Qué pregunta le hace el carcelero a Pablo y a Silas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo. Si él cree en el Señor Jesucristo, ¿qué recibe? Salvación. Para que su casa también sea salva, ¿qué tiene que hacer? Lo que él hizo. Es que es sencillo el texto. Si crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Y si cree en el Señor Jesucristo, tu casa también será salva. Sencillo. Por eso vemos que en el versículo 32 pasa lo siguiente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién. ¿Por qué estas personas creyeron? Por la predicación del Evangelio, no por la fe del carcelero, porque la fe no se hereda. Oh Señor, yo he creído en ti, me apego a esta promesa y entonces mis hijos se van a salvar, mi esposo se va a salvar porque tú vas a hacer conmigo como hiciste con el carcelero. No. Si tú quieres poder estar cerca de experimentar lo que vivió el carcelero, tu casa necesita ser expuesta ¿a qué? Al Evangelio, como lo fue expuesta la familia del carcelero. Pero aparte de ser expuesta la familia del carcelero, ¿qué tuvo que hacer? Creer en Cristo Jesús. La fe no se hereda. Esto es un tema particular. Pero, ¿qué pasó en este hombre? ¿Recuerdan el carcelero? El que participó en los azotes, el que puso el cepo. ¿Ahora qué hace? Les lavó las heridas. ¿Usted logra observar este contraste? Yo no sé si usted ha visto un poco de televisión, pero ¿usted ha visto el carácter de los carceleros?
duros, toscos, recios. Hombres con un carácter lo suficientemente fuerte para poder enfrentarse y tratar con dureza a presos muy fuertes. ¿Y qué pasó después de la conversión? Se humilló lavando las heridas de aquellos que en un momento había maltratado. Qué hermosos efectos trae una salvación real. Aunque no hay un cambio perfecto y absoluto, sí hay un cambio evidente y notable por la operación del Espíritu Santo. El carácter de este hombre recio ahora es un hombre que es capaz de humillarse para lavar las heridas de un hombre. Y sigue diciendo, los llevó a su casa, compartió la mesa y se regocijó, sintió gozo. Desaparecieron las ideaciones suicidas. Ahora se estaba gozando él y su casa por este precioso Salvador. Y se bautizó él y su familia. Es decir, que esta iglesia en Europa estaba cimentada ¿en qué? En familias que habían creído en el Evangelio. Viles pecadores rescatados por gracia. Una mujer muy poderosa económicamente, pero condenada hasta ese momento. Una mujer esclava de las tinieblas y del sistema económico. Y un carcelero con ideaciones suicidas. Fueron salvos y sus familias con ellos por la predicación del Evangelio. Dios, en su providencia, usó un terremoto, usó el sufrimiento de su salvación en familias. Cuando fue el día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. ¿Qué quisieron hacer los magistrados que habían mandado a castigarlos? Que los liberaran. Entonces el carcelero les dice, los magistrados han mandado a decir que ustedes quedan libres. Así que salgan y váyanse en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Qué? ¿Pablo y Silas tenían ciudadanía qué? ¿Podían ser azotados? Pero ¿por qué Pablo y Silas, cuando empezó el azote, no dijeron, somos ciudadanos romanos? ¿No los hubiera librado eso del sufrimiento? Pero ellos entendían la providencia de Dios. Hermanos, nosotros no buscamos el sufrimiento, pero debemos aprender a aceptarlo cuando éste llegue y confiar en que es una providencia de Dios para santificación nuestra y para salvación de otros. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron. Ellos sabían que la falta que habían cometido les hacía merecedores de recibir la misma falta que ejecutaron sobre estos hombres. Les suplicaron que se fueran. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Nota la providencia de Dios al haber escogido esta mujer despreciada por los judíos, pero con un poder económico importante. ¿Acaba de ver usted en qué se convirtió la casa de Lidia? En el lugar donde se reunía la iglesia. Y obviamente tenía que ser la casa de una mujer rica para que tuviera suficientemente espacio para albergar ahora esta iglesia que había sido establecida en Europa. En Dios no hay accidentes. ¿Y qué hace Pablo y Silas? Habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Esperen. Usted me está diciendo que acabó de ser azotado,
llevado casi hasta la muerte, arrojado a la cárcel, víctima de un terremoto que acabó de aumentar sus heridas, y salen a consolar a los que estaban afuera. Hermanos, este es el gozo que todos nosotros podemos experimentar cuando confiamos en la providencia de Dios. Y aunque estemos atribulados, aunque estemos heridos y lastimados, habrá gozo suficiente para consolar a aquellos que se duelen, aun por situaciones menos dolorosas que las nuestras. Porque el que ha sido consolado, le será fácil consolar. Bendita providencia de Dios en el establecimiento de su iglesia. Y déjeme terminar con esto. La iglesia necesita confiar en la providencia de Dios. En cada acontecimiento, aún en los más dolorosos, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de un revés económico. Pues cuántos creyentes sufriendo por la enfermedad, mientras estaban en la clínica, se convirtieron en grandes misioneros y evangelistas, permitiendo que su situación de dolor fuera útil para que enfermeros creyeran en Cristo y fueran salvos, médicos conocieran a Dios y fueran salvos. ¿Cuántas cosas Dios ha permitido provisional y providencialmente en nuestra vida que Él usó para que pudiéramos predicar a otros o para mostrar su poder en nosotros al tomar a viles pecadores como nosotros? Hermanos, nosotros no fuimos escogidos por la calidad de quien somos, pues nosotros estamos muy bien retratados en ese carcelero, en un trabajo vil con ideaciones suicidas, en esa mujer esclava de las tinieblas y en esa otra mujer que tenía todo según el mundo, pero a la vez no tenía nada porque le faltaba a Cristo. Pero el Señor nos tomó por gracia, abrió nuestro corazón aun cuando nosotros no le estábamos buscando, nos liberó de las tinieblas, disipó esa idea de acabar con nuestra vida, nos rescató del amor a las cosas de este mundo y está formando con nosotros un pueblo, no un museo de santos, un hospital de pecadores que trae esperanza a otros pecadores que necesitan ser sanados de todas sus heridas. Pero vean los efectos de una conversión, de creer en el Evangelio. Lidia ahora entendió que sus riquezas ya no eran para sus propios beneficios, sino ¿para qué? Para cuidado de la iglesia. Su casa de playa, muy seguramente bien aconductada y acondicionada, ahora se convertía en un refugio seguro para un puñado de pecadores. No se detuvo a pensar, ¿y si este carcelero con ideaciones suicidas se roba el último cuadro que me compré? No. Ella entendía que lo que tenía ahora no le pertenecía, era para extensión del reino de Dios. Esta mujer que era presa de las tinieblas era un testimonio vivo de la verdadera libertad que da Cristo. ¿En qué condición estás tú? Pues sea cual sea tu situación, Dios te ha tomado y ha permitido tus circunstancias para que muchos conozcan a Cristo y sean salvos. Si tú has creído, ¿qué esperas para bautizarte? ¿Cuál es tu miedo? Si tu vida ya está reflejando los frutos de un verdadero arrepentimiento, vamos, gózate al sumergirte bajo las aguas. Iglesia, pero también cuidado, no nos dejemos deslumbrar por las proclamaciones verbales que alguien puede hacer acerca de Dios, pues hasta los demonios creen y tiemblan y dicen cosas bonitas acerca de Dios. Pero no todo el que pronuncia cosas bonitas acerca de Dios realmente le ama. Aún las tinieblas
dicen cosas favorables acerca de Dios. He escuchado muchas veces a personas que dicen, pastor, pero es que ¿usted por qué me dice que la brujería es mala si donde la persona que yo fui, ella tenía imágenes del Señor Jesús? Y, pero usted por qué me dice que este lugar no es bueno para mí, si ahí me dan profecía en el oído y me dicen que van a suceder cosas muy buenas en el futuro. Y Satanás puede decir cosas bonitas porque se disfraza de ángel de luz, pero no es por cuán bonitas suenen, es por cuán fiel sea la palabra en todo su sentido. O cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿con qué lo hizo? ¿Con el almanaque Bristol? Con la Biblia. Satanás conoce muy bien la palabra y el no conocerla puede hacernos presas fáciles del engaño. Mucho cuidado, porque el único seguro es el discernimiento que nos da la palabra de Dios para poder hacerle freno a cualquier adulación o a cualquier afirmación que parezca venir de Dios. Pero tú que no has creído, ¿vas a esperar un momento tan crítico como el del carcelero? ¿Vas a esperar un momento en el que quieras y sientas deseos de quitarte tu propia vida por causa de tu situación? ¿Vas a esperar a no querer vivir más? ¿Vas a esperar una calamidad natural? ¿Vas a esperar otro terremoto? ¿Vas a esperar otra pandemia? ¿Qué más estás esperando? Más bien como el carcelero, ve hoy a los pies de Cristo y dile, oh Señor, sálvame, sálvame, sálvame. No quiero ser más esclavo de las tinieblas. Tal vez tú estás tranquilo porque tienes todas las comodidades económicas que el mundo te puede ofrecer, pero sabes que estás sufriendo por ello. ¿Y sabes por qué? Porque aunque lo tienes todo según el mundo, no tienes lo más importante, vida eterna. Y esa no la compra tu dinero, esa solo la obtienes mediante la fe. Pero tal vez tú estás esclavo de la obra de las tinieblas. Tú no necesitas un superapóstol, un superungido. Tú no necesitas aceites especiales o escobas poderosas o llevar dinero a una iglesia para que te liberen. Lo único que necesitas es creer el evangelio de Cristo y arrepentirte de tu pecado. Ven a Cristo. No pierdas un día más. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por dejarnos ver tu providencia para establecer tu iglesia en Europa. Y por recordarnos que tu iglesia no es construida por personas de credenciales intachables, sino por viles pecadores. Gracias. Gracias por el día en que abriste nuestro corazón para creer el evangelio. Gracias por aquellos familiares que también han creído en la predicación del evangelio y hoy son salvos. Seguimos orándote por aquellos que no han creído, pero agradecidos por aquellos que ya has salvado. Gracias por ayudarnos a entender que toda circunstancia está dirigida y gobernada por ti. Y aunque duela, queremos gozarnos, alabarte, adorarte, seguros de que gobiernas en cada una de ellas. Y que nuestro sufrimiento luego sea útil
para dar consuelo a aquellos hermanos que también sufren por ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muy buenas noches y bendita providencia la de nuestro buen.